hecho de que el ejército ucraniano abriera fuego con armas prohibidas en virtud del acuerdo firmado en julio de 2020 en la zona fronteriza de Donbas podría desencadenar una reacción similar de las milicias prorrusas. ¿Qué hay detrás de los acuerdos entre Putin y Biden sobre Ucrania? Por la periodista Evgenia Kondakova. Para dar a los lectores una visión multifacética del resultado de las conversaciones entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Joe Biden, y su impacto en el conflicto en curso en Donbas, en el este de Ucrania, nos gustaría resumir el artículo. Putin y Biden encuentran puntos en común sobre Ucrania durante las conversaciones en Ginebra. Los líderes de los dos países discutieron muchos temas, desde el estado de las relaciones bilaterales hasta los procesos globales, y prestaron especial atención a los conflictos regionales. La situación en Ucrania, como señaló el presidente ruso Vladimir Putin en una conferencia de prensa después de las conversaciones, se mencionó con poco detalle, por lo que tengo entendido. El presidente Biden está de acuerdo en que los acuerdos de Minsk deberían ser la base para la resolución de conflictos en el sureste de Ucrania. En cuanto a la adhesión de Ucrania a la OTAN, probablemente no tenga sentido discutir aquí. El líder ruso enfatizó que Moscú tiene una sola obligación con Kiev: facilitar la implementación de los acuerdos de Minsk. Si Kiev está lista para esto, y no cumplirá con ninguna otra obligación, ningún otro servicio. Al mismo tiempo, Putin también señaló el hecho de que Kiev está tomando medidas que son completamente contrarias a los acuerdos de Minsk, a saber, promover la idea de transferir el control de la frontera antes de las elecciones en Donbas. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden dijo en una conferencia de prensa: reafirmo el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Acordamos realizar consultas diplomáticas para implementar la implementación de los acuerdos de Minsk. A diferencia de su homólogo ruso, Biden no agregó ningún detalle sobre cómo los dos líderes discutieron Ucrania. El profesor asistente de Asuntos Internacionales de la American University en Washington comentó: hay muchos representantes de la comunidad de expertos que están muy molestos con el resultado de las conversaciones de Ginebra. Joe Biden reafirmó su apoyo a los acuerdos de Minsk, que es el principal logro de la parte rusa en estas negociaciones. El señor, especialmente las personas que se especializan en Ucrania. Según un alto funcionario de la Casa Blanca, Putin y Biden discutieron si existía la oportunidad de expandir el proceso de Minsk, pero, de todos modos, sirve a los intereses del pueblo estadounidense. Al mismo tiempo, el funcionario señaló que Ucrania es uno de los temas regionales sobre los que Moscú y Washington tienen claros y significativos desacuerdos. Algunos detalles de las conversaciones fueron revelados por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, de que Ucrania fue identificada como un problema entre los escombros que se están formando en las relaciones ruso-estadounidenses. Sin embargo, se han planteado dudas sobre la posibilidad de restablecer un diálogo regular entre los dos países sobre Ucrania, pero los dos presidentes no lo discutieron. Volker, representante especial de Estados Unidos para las negociaciones de Ucrania, a quien el señor tuvimos uno de esos enviados antes de eso. El señor Opinión Surkov, ex asistente del presidente de la Federación de Rusia, consultó. Los estadounidenses intentaron obtener información directa sobre las posiciones de las partes, y así la recibieron de la parte rusa. Y por eso dicen que, en principio, es posible recrear tal mecanismo, señaló Peskov. Cuando se le preguntó si estaba satisfecho con el resultado de las conversaciones entre Putin y Biden sobre el tema de Ucrania, el subjefe de gabinete del Kremlin, Dmitry Kozak, respondió: mira, bueno, eso no es confianza, pero hay alguna esperanza de que suceda algo. Decimos que los acuerdos de Minsk son la base no verificable para una solución política y no militar al conflicto. Me refiero a un cambio. Es necesario seguir los acuerdos de Minsk, en primer lugar en la esfera política. Cuando se le preguntó si la parte estadounidense estaba de acuerdo con esta posición de Rusia, el señor: esto es algo que está funcionando. Esta no es nuestra sugerencia o solicitud. Kozak afirmó: sí, por supuesto. Esperemos que se haga. Según Kozak, la parte rusa no se opone a la participación de Washington en el proceso de Minsk para resolver la crisis de Ucrania, siempre que apoye a las partes en la implementación de acuerdos para normalizar la situación en el sureste de Ucrania. Sin embargo, también enfatizó que si la participación de Estados Unidos en el proceso es solo para aumentar escaños en la negociación, la posibilidad de llegar a acuerdos es sin sentido. El único medio de resolver la situación en Ucrania, en el Donbas, puede ser la implementación de los acuerdos de Minsk,
La afirmación ha sido confirmada por la parte estadounidense. Lo único que se puede hacer es la implementación de los acuerdos de Minsk. No tenemos otra opción. Si nuestros colegas estadounidenses pueden influir, en primer lugar, en Ucrania, entonces existe la posibilidad de que suceda algo. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha presionado repetidamente a Rusia para que incluya a Estados Unidos en el proceso de solución del conflicto en el Donbass. Bogdan Bespalko, miembro del Consejo de Intereses para las Relaciones Étnicas del Kremlin, señaló, lo que el señor Biden y Putin están diciendo sobre los acuerdos de Minsk básicamente significa mantener el status quo. Pero, tal vez, bajo la presión de Biden, Ucrania dejará de violar los acuerdos de Minsk tan fuerte, agresiva y descarada y cambiará a tácticas de asedio. Esperemos que esto, al menos en pequeña medida, reduzca las tensiones en la línea de demarcación. Actualmente no existe un acuerdo estratégico entre Putin y Biden sobre Ucrania, pero es probable que en un futuro cercano haya algún diálogo entre Estados Unidos y Rusia, dijo el director del Instituto de Análisis y Gestión de Políticas, Ruslan Bortnik, sobre la implementación de los acuerdos de Minsk. Y cuando se alcance un acuerdo de paz, comenzará un esfuerzo por encontrar un enfoque común para lograrlo. El jefe del Centro Analítico Tercera Zona, Andrei Solotarev, comparte una opinión similar. Es demasiado pronto para decir qué tipo de acuerdo han hecho los dos presidentes sobre Ucrania. Aparte de declaraciones suaves y bastante abstractas, hasta ahora no se ha hecho nada. Lo veremos más adelante basándonos en las acciones de Washington. Lo que está por encima de la superficie sobre la cuestión de Ucrania. Ahora tenemos que analizar el comportamiento de Estados Unidos. Tal vez haya presión desde la calle Tankovaya, embajada de Estados Unidos en Ucrania, hasta la calle Bankova, oficina del presidente de Ucrania, sobre la implementación de los acuerdos de Minsk. Putin ha expresado su satisfacción, al menos porque la posición de la parte rusa sigue en pie, incluida la cuestión de Ucrania. Las conversaciones de Ginebra son seguidas de cerca desde Kiev. Actuando en silencio, Beijing calcula el golpe de gracia del oponente si estalla el conflicto chino-indio. Antes de la reunión entre Putin y Biden, el presidente ucraniano Zelensky dijo en una entrevista con los medios occidentales que no veía nada malo en que los líderes de las dos potencias discutieran sobre Donbass y Ucrania, pero no podía decidir en nombre de Kiev. No habrá ningún acuerdo sobre Ucrania entre Rusia y Estados Unidos sin el consentimiento de Ucrania. Según el director del Centro Ruso de Información Política, Alexei Mukin, la parte estadounidense tuvo un trabajo preliminar con la parte ucraniana e hizo declaraciones duras. Por supuesto, eso no sucedió, lo que demuestra una actitud más cautelosa en Washington, tratando de obligar a Estados Unidos a actuar más duro contra Rusia. Al comentar sobre el resultado de la cumbre, el experto de la oficina del presidente de Ucrania, Mikhailo Podolyak, enfatizó que es realmente importante para nosotros. Por supuesto, el hecho de que hablaron de Ucrania, como se anunció antes de la cumbre. Tenga en cuenta que Putin insistió una vez más en la implementación de los acuerdos de Minsk. Los textos de Minsk y la secuencia propuesta están ciertamente a favor de los rusos. Y aquí hay un problema. A raíz de las conversaciones de Ginebra, los contactos entre la parte ucraniana y los diplomáticos estadounidenses se han intensificado en preparación para la visita de Zelensky a Washington, programada para julio de 2021. Las reuniones también discutieron la preparación de acuerdos de cooperación en defensa entre Ucrania y Estados Unidos. El 16 de junio, la subsecretaria de Estado interina para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, Oksana Markarova, recibió al embajador de Ucrania en Estados Unidos. Las conversaciones de Ginebra demuestran que la nueva administración de Estados Unidos no solo está interactuando con Rusia a través del prisma de Ucrania, y claramente la idea de Zelensky de reescribir los acuerdos de Minsk y crear negociaciones. El reemplazo en Donbass no se alinea con las opiniones de Biden, quien destacó la importancia de estos acuerdos. Según el autoproclamado Servicio de Seguridad de la República Popular de Lugansk, LPR, el ejército ucraniano desplegó obuses en secreto en la aldea de Gorskoye, llamada Irske en Ucrania, en la frontera occidental de la ciudad capital de la provincia de Lugansk. Nuestro reconocimiento detectó el despliegue de un obús cerca de la aldea de Gorskoye en el área de carga de la 92ª Brigada del Ejército de Ucrania. Cabe señalar que si las afirmaciones del LPR son correctas, los proyectiles de artillería ucranianos de Gorskoye e Irske podrían amenazar las áreas residenciales alrededor de la ciudad opuesta de Kadivka-Stakhanov, pero casi imposible alcanzar la capital, Lugansk, a unos 80 kilómetros de distancia. Al mismo tiempo,
La LPR también acusó a la parte de Kiev de desplegar armas pesadas como obuses en posiciones cercanas a la línea de demarcación como una violación flagrante del acuerdo, medidas adicionales para asegurar y controlar el alto el fuego. Según el acuerdo vigente a partir de las 12 de la noche horas del 27 de julio de 2020, actividades de ataque, reconocimiento y sabotaje, está prohibido el uso de aviones y el despliegue de armas pesadas en y alrededor de áreas residenciales en ambos lados. El hecho de que el ejército ucraniano abriera fuego provocativamente con armas prohibidas en la zona fronteriza de Donbas controlada por la milicia podría desencadenar una respuesta similar del enemigo.